Queridos amigos y amigas, muy buenos días. El día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a establecer el fin, el cierre de estos estudios sobre el libro de Jacobo, el libro de Santiago. Del versículo 12 al 20, que es el último, Santiago se dedica en estos 8 versículos básicamente a establecer un colorario, unas conclusiones, unas recomendaciones muy claras, así que diríamos que se dedica a poner los puntos sobre las íes, es decir, se concentra en aplicar todo lo que nos dijo durante estos 5 capítulos sobre lo que hemos estado escudriñando. Y lo que nos plantea Santiago son cosas, elementos, de alguna manera chocan con las prácticas convencionales, con las prácticas culturales, incluso con las prácticas de algunas congregaciones, bien cristianas o bien protestantes o bien católicas romanas. Choca muy frontalmente contra muchos de esos planteamientos. Uno de los primeros elementos que uno resalta, uno de esos primeros corolarios, una de esas primeras conclusiones, es no juréis, no jure. El juramento es algo que va contra la ley y el buen planteamiento de la vida del cristiano. De hecho, uno de los elementos del decálogo de la ley de Dios, básicamente es no juraréis, no utilizaréis mi nombre en vano. El juramento es básicamente una costumbre que se suscita en aras de la mentira que hay en el mundo. Hay tanta mentira y recuerde, Satanás es padre de mentira. Y cuando habla de mentira, de suyo habla, escrito está. Entonces, el juramento es algo que va en contra de las cosas de Dios, ¿sí? Sin embargo, se ha convertido en un elemento que garantiza, entre comillas, la veracidad de lo que se está diciendo, ¿sí? Venga, ¿quién dice que esa garantía también no es mentira? Nada, después lo que quiera. El problema se vuelve muy agudo. ¿Por qué? Porque Santiago nos dice, ante todo, o sea, lo que sea, no juréis. Qué tremendo esto. El juramento como actividad lingüística no tiene cabida en la vida de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la presunción es que los hijos de Dios no mentimos. Y ahí hay un problema muy delicado, que es que muchos que se autoproclaman hijos de Dios son mentirositos muy. Entonces, algunos hasta les dicen el pastorcito mentiroso, como me parece. Ah, ay, Dios, complicado el tema. El juramento denota falta de honestidad. El juramento denota falta de criterio, falta de autoridad ante la verdad.
El juramento es la última frontera a la que recurre aquel que ha mentido. Bíblicamente, el juramento nada que ver. Ah, pero es que los juzgados lo ponen a jurar a uno. Mira, los juzgados son justicia del hombre, no es justicia de Dios. Me hago entender. Ojo con todo esto, o sea, el tema es bien, bien álgido. La solemnidad de un hijo de Dios está en su palabra, no en su juramento. Te puede jurar lo que quiera, para nada. Normalmente cuando el ser humano está sometido a un estado de presión, de acoso, cuando esto ocurre, el ser humano se siente oprimido y esa opresión genera angustia y esa angustia nos lleva a plantear cosas que posiblemente no sean muy coherentes con la palabra de Dios. Y vamos a ver qué tiene que ver este juramento con todo lo que Dios establece, que es que establece muchas cosas. ¿Sí? O sea, no es un planteamiento que hace Santiago por allá aislado, no, tiene todo que ver con lo que hemos venido viendo de la longanimidad, de la paciencia, de la oración, de la confianza en Dios. Ya enseguida vamos a hablar sobre eso. Entonces, eh, genera un estado, esta angustia de inseguridad, de ambigüedad, de incertidumbre. Cuando estas cosas llegan al creyente, al Hijo de Dios, el Hijo de Dios tiene la herramienta más poderosa. El Hijo de Dios cree y espera en Dios. Luego no se angustia, no se desespera, no se precipita, no jura. ¿Lo vio? ¿Fácil o muy fácil? Muy fácil. Entonces, ¿por qué juramos? Yo te juro que no fue así. ¿En serio? Jura ante Dios. ¿En serio? Wow, con razón estamos como estamos. Ay, qué cosa. Bueno, en fin. De hecho, no es Santiago el primero que habla del juramento. O sea, el tema del juramento viene regado en toda la palabra de Dios. ¿No? Le invito a que coja su Biblia, cójala allí en Mateo capítulo 5 precisamente. Mateo capítulo 5 versículos 33 al 37. A ver qué dice. Es más, coja Mateo capítulo 5 versículo 33 al 37 y lo pone al frente de Santiago 5 versículo 12. A ver qué dice. Mateo dice, no juraréis. Santiago dice, no juréis. Mateo dice, ni por el cielo. Santiago dice, ni por el cielo. Mateo dice, ni por la tierra. Santiago dice, ni por la tierra. Mateo dice, ni por Jerusalén. Santiago dice, con ningún juramento. Y aquí viene algo, ahí, al palo y mata al hombre. ¿Sabe qué dice Mateo? Dice lo mismo que dice Santiago. Que tu sí sea, bueno, tu sí es ver en inglés, que tu afirmación de sí sea sí y que tu negación del no sea no. Y Mateo termina este planteamiento con algo que es álido. Dice, lo que se salga de ahí proviene de las tinieblas. Y Santiago termina de una forma mucho más aguda. Dice, el que se salga de esto va a ser reo de juicio, va a ser enjuiciado por Dios. Claro, y si viene de las tinieblas, ahora bien,
Ah, pero es que eso es solamente en Mateo y en Santiago, en el resto de la Biblia no está eso. Ah, no, le invito. Levítico 19:12, Éxodo 20, Deuteronomio 5. A ver qué dice el juramento. Mire, a ver, está regado por toda la Biblia. No, jure, no, jure. Y yo le expliqué por qué. El Hijo de Dios dice sí. Ay, sí, créale, le digo que sí. Le digo que no. Entonces, no, no puede vivir en un mundo de mentira como el que vive el mundo. El Hijo de Dios vive a la expectativa de Dios. Es la diferencia. Ahora bien, esto de la mano de lo que les decía ahora y que se trata ampliamente allí en el versículo siguiente, el versículo 13 de este capítulo 5 de Santiago, y, que compila, como les decía, toda esta temática del sufrimiento, de la opresión, de la injusticia a la que se ven sometidas muchas personas. ¿Por qué? Cuando hay angustia, cuando hay sufrimiento, cuando hay eh, injusticia, el ser humano se siente acorralado, se siente angustiado en gran medida. Y cuando se desespera en virtud de esa angustia, el ser humano normalmente hace cuatro cosas. Primero, empieza a utilizar lenguajes fuertes, subidos de tono. Es decir, empieza a utilizar la lengua. Se acuerda que Santiago habló de la lengua, no pocas veces. Segundo, empieza a murmurar. Se acuerda que Santiago habló de la murmuración. Tercero, se empieza a quejar. Se acuerda que Santiago habló de la queja. Cuarto, empieza a jurar. Se acuerda que Santiago acabó de hablar del juramento. Ay, entonces, ¿qué hace uno cuando está oprimido y cuando está angustiado y cuando está contra las cuerdas? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo que qué hace? Ya Santiago no lleva todo un rato hablándole de eso. Llevamos 41, 42 reuniones hablando de lo que se hace. Ah, no. Bueno, búsquelas. Ahí están en el canal. Del Santiago 1 al Santiago 41, creo que vamos. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Cuál es la propuesta de Santiago? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? La vimos en la reunión próxima anterior. Paciencia y oración. ¿Y qué implica tener paciencia y oración? ¿Qué implican esas dos cosas? Implican un punto en común y un punto tremendo de un poder infinito. Implican que usted confía en Dios. Que se venga el mundo en patines, en una bajada y sin saber patinar, usted confía en Dios. Hombre, que usted le dé una plata al banco que me van a embargar, usted confía en Dios. Hombre, que me dieron un diagnóstico de una enfermedad, usted confía en Dios. Hombre, que fue, que cuándo, que dónde, pues, usted confía en Dios. Entonces, ¿dónde está la fe? ¿Eh? El ser humano parece que fuera estúpido a veces. A veces tiene una presión y una carga propia del mundo y fuera de eso se angustia con lo que puede pasar mañana. No, y si de pronto esto, no, y si de pronto aquello, y si de pronto lo de más allá. ¿Y qué tal que? Hey, calmate, calmate, relájate. ¿Acaso la Biblia no dice no agregues al peso del hoy la carga del mañana? Tu peso se vuelve insoportable.
La Biblia dice eso. Entonces, ¿mm? La Biblia le plantea a usted dos cosas y Santiago es muy, muy claro y muy contundente en eso. Primero, no viva en el pasado. Está en el libro de Zacarías, está en el libro de los Proverbios, está en el libro del Eclesiastés. Y segundo, no viva en el mañana. Basta, cada día su afán, dice la palabra. Recuerde la anécdota del maná allí en el libro del Éxodo. Hoy, coma todo el maná que le quepa. El que le quepa, no guarde para mañana. Cuando guardaban el maná de un día para otro, amanecía podrido, descompuesto del todo. Mañana no sabe qué va a pasar. Y frente al ayer usted no puede hacer absolutamente nada. Bueno, sí puede hacer. Enseguida vamos a ver qué es lo que puede hacer. Entonces, hombre, Santiago nos recuerda el tema de la paciencia y de la oración y nos da dos ejemplos que son, pero clarísimos. ¿Se acuerda que hablamos en Santiago 5:7 del ejemplo del labrador? Claro, que por más que él quisiera, el fruto no iba a salir al otro día. O sea, haga lo que quiera. ¿Qué hacía? Pacientemente, confiando, oraba a Dios por la lluvia para que surgiera el fruto. Había que esperar, tener paciencia y confianza en Dios. Y nos da otro ejemplo por allá en este capítulo 5, va en el versículo 18, finalizando la oración de Eliseo, de Elías, perdón. ¿Se acuerda de Elías? Listo. Elías, que le oraba al Señor por una lluvia, porque había una sequía terrible. ¿Se acuerdan? Búsquenlo. Está ahí en el capítulo 5, versículo 18 del libro de Santiago. Nos pone el ejemplo de Elías, cuando dejó de llover por 3 años y medio, y Elías oraba, y volvía y oraba, y seguía orando, hasta que llovió. ¿Eso qué es? Paciencia y oración. En otras palabras, confianza en Dios. Es tremendo, es una cosa salvaje. Apunte, apunte ahí. Sí, tome nota. 1 Pedro, capítulo 5 versículos 6 y 7. 1 Pedro, capítulo 5 versículos 6 y 7. Apunte. ¿Listo? ¿Que habla de qué? De la ansiedad. Echad toda vuestra ansiedad sobre Cristo. No la llevéis vosotros, no podéis. Echad toda vuestra ansiedad sobre Cristo. Paciencia y oración. Filipenses 4, versículo 6. Por nada estéis angustiados, si no sean escuchadas vuestras súplicas con agradecimiento a Dios. Paciencia y oración. ¿Ya lo vio? Efesios 5, versículos 19 al 20. A Dios en momentos de angustia. Paciencia y oración. Santiago compila todo esto. Apunte allí. Estamos en Santiago, capítulo 5, versículo 13. Santiago, capítulo 5, versículo 7. Santiago, capítulo 5, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Efesios, capítulo 5, versículo 19 y 20. Oración y paciencia. Confianza en Dios. Y por último, dentro de los tópicos que toca Santiago allí como corolario, Santiago 5:14, habla de la oración por los enfermos. Y aquí es cuando cae palo y matalón. Aquí es cuando la cosa se pone peluda. Como diría el mexicano, ahora viene los chivos. ¿Por qué? Porque Santiago dice que cuando hubiere alguno enfermo entre vosotros, llamad a los ancianos de la iglesia. Llamad a los ancianos de la iglesia.
orad por el enfermo y ungidlo con aceite. Eso dice, textual. Texto similar encuentra allí en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, muchas sanidades de parte de Jesucristo y de los apóstoles. Ojo, venga, empecemos a deshilachar un poquito el tema, empecemos a escudriñar. No dice, llame a un anciano de la iglesia. No dice eso. No. No dice, llame al chamán, llame al sanador de la iglesia. No dice, llame a un anciano, dice, llame a los ancianos. Eso es un trabajo grupal, no es un trabajo de una persona. Ojo con esto. No, es que yo llamé un hermano en la fe que tiene el poder de sanación para que él ore y le imponga las manos. Sí, es cierto, hay el don de sanación. Sí, totalmente. Eso es cierto. Pero la Biblia también establece, en este caso que estamos estudiando, que no a todo el mundo se le imponen las manos. Creo que está en primera de Pedro. No a todo el mundo se le imponen manos. Primero. Segundo, aquí está siendo muy claro y muy contundente en que hay que llamar a los ancianos, que es un trabajo de grupo y que depende de la fe de los ancianos de la iglesia, no del enfermo. Entonces, cuando los ancianos oran por alguien, lo ungen con aceite para traerle esa sanidad de parte de Dios, no de los ancianos, y el enfermo no se sana, al que le faltó la fe fue a los ancianos. Ahí en ninguna parte dice, y el enfermo tiene que tener fe, cosa que le decían a uno en la infancia, póngale fe, mijito, póngale fe, póngale fe. Ni siquiera había que era la fe, póngale fe, póngale fe. ¿En serio? Wow. Antes es que nos criamos nosotros con la infancia. Bueno, de todas maneras, ¿sí? Sí, es importante orar por los enfermos, en grupo, y por los ancianos. No es por los hermanos de la iglesia, no, es por los ancianos. Y tiene que haber una absoluta, completa abnegación y entrega al designio de Dios. El que lo está sanando no es la mano del anciano. No se trata de un chamán o de un sanador. Pues vamos a encontrar cosas aquí, un poquito contrarias. Ojo con eso. No dice en ninguna parte de la Biblia que existan rituales de sanación de manera exclusiva. La Biblia no dice eso. De hecho, creo que lo ataca en varios aspectos. Entonces, ese cuentecito de que es que va a haber noche de milagros, de que es que va a haber noche de sanidad, de que es que hay misa de sanación, de que es que hay cadenas de oración. Venga, a otro perro con el hueso. Pues eso no es bíblico. Es más, reitero, de hecho creo que la Biblia lo cuestiona muy seriamente. No, es que va a haber una misa de sanación. ¿En serio? Wow. No, es que hay un pastor que ahí pone sanidad esta noche en la iglesia. Anda. Pero ponele fe. O sea, que tiene que poner la fe es el enfermo. Como te dijera, estamos en un país libre. Usted puede creer lo que quiera. Yo me estoy limitando a lo que dice la Biblia. Usted puede creer lo que quiera. Póngale fe, póngale fe. En ninguna parte se habla, y aquí es donde los católicos romanos echan mano de esta parte, llamen a los ancianos de la iglesia, unjan con aceite, para justificar la extrema unción. Eso no es lo que dice la Biblia. O sea, el aceitico y todo ya, los santos óleos, se llama la extrema unción. La Biblia no habla de eso en ninguna parte. En ninguna parte habla de eso. En ninguna parte.
Eso no es bíblico. Eso es un ritual de la Iglesia Católica Romana, muy respetable y todo, pero es ajeno a la Biblia, es externo a la Biblia, no tiene nada que ver con la palabra de Dios, nada. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Es lo que nos han enseñado. El texto bíblico en ninguna parte habla de una fórmula mágica. O sea, haga esto y el enfermo le va a aliviar. Se va a curar con absoluta seguridad. Haga eso, hágalo. No, no es una fórmula mágica. Cada que usted haga eso, el enfermo le cura. No, eso no es lo que dice la Biblia. No, es una obra de fe, no el producto de un conjuro mágico. Por Dios, ¿cuál es el contexto de la Biblia? La Biblia cuestiona, condena y prohíbe los conjuros. Tengo una oración poderosísima. El que hace esa oración se cura de todo. Ah, tienes un conjuro. No, 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 ¿cómo le ocurre? Es una oración poderosísima. O sea, son unas palabras mágicas. Pues, a ver, a ver, a ver. La Biblia en ninguna parte dice que la oración es contraria a la medicina. ¿Acaso la sabiduría, la ciencia, la medicina no fueron dadas por Dios también? Entonces, entonces, ¿y acaso Dios no es el creador de todo? ¿De cuándo acá la ciencia y la fe son enemigas? Desde que el Vaticano lo dijo con los Illuminati. Ah, no. Ok. ¿Se da cuenta lo delicado del asunto de la oración? Ahora bien, en el libro de Génesis, capítulo 3, en el libro de Isaías, se me escapa el capítulo, la cita, en el libro de los Proverbios, se pone un límite a la vida de Dios. En el libro de Génesis creo que se habla de 100 años. En el libro de los Proverbios se habla de 80 años. Y en el libro de Isaías creo que se habla de 70 años. Entonces, ¿por qué cuando una persona llega a esta edad y se enferma, oremos para que se sane? Ok, sí, hay que orar. Totalmente de acuerdo, hay que orar. Pero ¿quién le dijo que la respuesta de Dios siempre iba a ser sanación? ¿Quién le dijo que un niño de 10 años no le podía morir de una enfermedad? ¿Quién dijo que una persona de 20, 30, 40 años no le podía morir de una enfermedad? ¿Conoce usted la voluntad de Dios? ¿Ah? Usted sabe del plan de Dios. Y eso nos lleva a una de las conclusiones más delicadas que hay, y es declarar, exigirle a Dios, ordenarle a Dios por la sanación de otra persona. A ver, lo único que uno tiene que declarar es renta, o IVA, o pues, esas cosas de la DIAN. Declarar, repetición convictiva, pensamiento positivo. En serio, hombre, la Biblia dice otra cosa. Le digo sinceramente, en el nombre de Jesucristo yo declaro sanidad, fuera espíritu de enfermedad. Vení, vení,
Es que digo que la enfermedad siempre era un espíritu diabólico. ¿De dónde sacaste eso? El hombre no se enfermaba de nada. El hombre era totalmente sano. Hasta que por allá Eva le dio por meter los escarpines y Adán le copió. Entró el pecado al hombre, entró el pecado al mundo, entró la enfermedad al mundo. Entonces, ¿por qué no me puedo enfermar? ¿Por qué no puedo morir de una enfermedad? ¿Y acaso no somos polvo y al polvo volveremos? ¿Mm? Pues ya lo dijo el filósofo antioqueño Darío Gómez, nadie es eterno en el mundo, el único eterno es Jesucristo, Dios. Pues de algo que hay que morir. Entonces, ¿por qué sigue tan aferrado a eso? Ojo con el tema de la curación y la oración. Ojo con las cosas. Eso no es bíblico. Bueno, sí es bíblico. Lo que no es bíblico son los procedimientos que estamos describiendo. Coja una Biblia cuando en vez, estúdiela, escudriñela, sepa de qué le están hablando. No asuma por cierto lo que le dicen, lo que le cuentan, ni siquiera lo que yo le digo o le cuento. Piense en esto. Más adelante Santiago habla del tema de la confesión. Dice, confesaos vuestros pecados unos a otros. En ninguna parte dice que a un cura o a un pastor, no, en ninguna parte dice eso. Y yo te perdono en el nombre de Jesucristo. Así ya. ¿Sabe que el catecismo de la Iglesia Católica Romana establece que hay unos pecados que solo el Papa puede perdonar? Oíste, perdóname, ¿quién es el Papa? ¿No? ¿Es el Vicarius Filii? Ego non pregonus est. Yo no creo, yo no creo. Nadie tiene el título de representante del Hijo de Dios en la tierra. Somos representantes y somos la iglesia de Cristo, pero representante de Cristo, representación exclusiva de Cristo. ¿Ah? No, no es así. La Biblia nos establece claramente que la confesión de los pecados es unos con otros y oramos juntos y vamos acompañados del arrepentimiento. Nos presentamos ante Cristo y Cristo, que es todopoderoso, amoroso y justo, intercede por nosotros ante Dios para ser perdonados. Es el único que intercede por nosotros ante Dios, Jesucristo, nuestro Señor. Confesaos vuestros pecados unos a otros y orando en arrepentimiento ante Dios. Dios que es bueno, te cubre con la sangre de Cristo para perdonarte. No hay otro procedimiento. Santiago es muy claro en esto, está allí en el versículo 16, en el capítulo 5, que es el que estamos cerrando en este día. Entonces, por Dios, este texto de Santiago ha sido absoluta, taxativa, indefectiblemente revelador, confrontador. Espero, la verdad, que lo hayan disfrutado tanto, que hayan aprendido tanto como lo he disfrutado y lo he aprendido yo. La semana próxima, siguiente, es la celebración católica de la Semana Santa. Yo personalmente nada que ver con el tema, pero aprovecho que habrán unos días de descanso y también puedo descansar. De manera que así las cosas, nos veríamos a la semana próxima siguiente a la Semana Santa. Es decir, la próxima semana que viene no tendremos reunión ni el martes ni el jueves. Vamos a iniciar con un texto fuerte, mucho más fuerte, Isaías. Que el Señor les guarde. Gracias al Señor por habernos permitido conocer de su palabra en el libro de Jacobo o Santiago. Que el Señor les guarde
y les ministra.